Ve- deje- Déjeme ver una. eh, ya, vamos a ver aquí. Empecemos entonces con la clase. La, la clase de hoy es acerca de los prerreformadores, los reformadores y el calvinismo y su influencia. ¿Cómo eso va a pasar en una hora? Yo no tengo idea, pero intentaré lo máximo posible de que ir resumiendo un poco para que ustedes vayan conociendo de alguna forma el panorama de la historia de la iglesia, ¿ya? Antes sí tengamos un momento de oración para poder comenzar nuestro tiempo de estudio. Oremos, Señor bendito y Padre eterno, te damos gracias porque si hoy podemos estar aquí conectados, Señor, y con el gozo de nuestros corazones y el deseo de nuestros corazones de aprender, es solamente por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, a estar animados para poder aprender de ti, Señor, y conocer también la historia de la iglesia y de cómo tú has intervenido en la iglesia y cómo tú has dado los pasos para que la iglesia siga creciendo, para que la iglesia se siga desarrollando, para que la iglesia busque más de ti. Te pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahí para los que se conectaron recién, decirles que el profesor no pudo estar hoy día, así que yo haré la clase de hoy. Así que espero que no tener tantos reclamos, ¿ya? Vamos a ver cómo va esto. Eh, Vamos a compartir aquí para empezar nuestra clase. Bien, como les decía, la clase de hoy es a los prerreformadores, los reformadores y el calvinismo y su influencia. Esos van a ser los tres tópicos que vamos a ver, ¿ya? Entonces, es importante que intentemos avanzar. Yo voy a intentar que sea en una hora, pero quizás me voy a demorar un poquito más, ¿ya? Pero la idea es que podamos tener un vistazo de acerca de cómo estos hombres influenciaron en la vida de la iglesia. Primero, creo que hay que entender tanto los pre-reformadores como los reformadores como un estado de crisis. La iglesia está en crisis. La iglesia, y eso ustedes lo van a ver más profundamente, lo vamos a estudiar cuando estudiemos en liturgia, en la eclesiología. eh, la iglesia se entiende erróneamente que la iglesia comienza en el Nuevo Testamento, ¿no? Como dijéramos en las epístolas, ¿no? En las cartas pastorales, en las epístolas, ahí comienza la iglesia. Y no, la iglesia siempre ha estado presente desde Adán y Eva, porque la iglesia finalmente lo que es la comunidad de hombres y mujeres que necesitan de un Salvador. Y eso ha pasado desde el Génesis. Lo que pasa es que la iglesia antes se estaba en una nación, específicamente en Israel, el pueblo judío, y luego se fue abriendo esta historia, lo que nosotros vemos en Teología del Pacto, esta historia de la redención se va abriendo y obviamente va avanzando y se va mostrando a la iglesia como la que hoy día conocemos. Pero siempre la iglesia ha tenido una crisis, siempre ha estado en crisis y si lo vemos ya del siglo segundo, siglo tercero, ya cuando la iglesia toma la forma más o menos la que conocemos hoy día, siempre ha habido crisis, siempre han habido dificultades. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por hombres y mujeres pecadores, así que la crisis es algo que va a estar presente en todo el elemento de la historia de la iglesia. Ahora, ¿cómo llegamos a lo que pasa con la reforma? La iglesia, en ese momento establecida, hasta el siglo cuarto, nosotros no vamos a ver una iglesia uniforme. Lo más que vemos es una iglesia. Gracias. Es una iglesia eh, que va a depender del obispo, como el caso de Agustín, que va a depender de un obispo como Clemente, que va a ir dependiendo de cada líder y ese líder va a ir tomando ciertos elementos y la iglesia se va a ir formando en base a eso, hasta cuando el siglo sexto más o menos, nosotros ya vemos a una iglesia, o siglo quinto, ya vemos a una iglesia católica, por así decirlo, romana.
también entendiendo que la Iglesia Católica Romana también vive por crisis muy grandes. Hasta antes de la Reforma, la Iglesia Católica Romana tiene, en un momento, hay cuatro papas, ¿no? Está el Papa de Roma, está el Papa de Milán, está el Papa de Grecia y está el Papa ruso. Estos cuatro papas son los que van a pelearse la hegemonía de cuál es el papa principal. Milán pierde porque Roma en una guerra le gana y los otros están muy lejos. Así que lo que hacen los otros es lo que hoy día conocemos la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Ortodoxa griega, que son primados hacen sus primados, hacen una cosa distinta, pero igual quedan católicos. Solamente que no tienen al Papa como su líder, sino que son los primados, ¿no? Ya sea el arzobispo ruso o el arzobispo griego. Pero siempre hay una crisis, siempre está la crisis ahí rondeando, pero también siempre, esto es muy importante también, siempre hay un elemento de un remanente fiel, siempre. Siempre hay un pueblo, un remanente pequeño que está siendo fiel. Gracias al Señor siempre ha estado ahí, siempre hay un pueblo que está estudiando la Biblia, que está adorando al Señor y que está apartándose de esta crisis. Pero llegando a la reforma, que es lo que a nosotros nos interesa estudiar, tenemos que entender que la iglesia tiene una, una crisis. Yo la defino así desde tres puntos de vista. Hay una crisis valórica, hay una crisis económica y una crisis de la espiritualidad. ¿A qué me refiero con valórica? Ha pasado desde la papisa de la Papa Juana, por ejemplo, en Roma, la crisis de los papas, las crisis sacerdotales, porque hay dos cleros. Hay un clero que es un clero, podríamos decir un clero del pueblo, un clero que está pasando hasta el hambre, igual que pasa la sociedad, y hay un clero que está allá arriba ganando dinero, haciéndose ricos, teniendo una vida moral muy, muy, muy mala. En esa época, en la historia nos muestra que hay, por ejemplo, cardenales, arzobispos, o hasta mismo papas con hijos, y que los hijos son cardenales o los hijos son arzobispos. Hay una crisis con respecto a eso. Lógicamente, las prostitutas las casas de prostitutas estaban al lado de los centros religiosos. ¿Por qué? Porque los curas estaban ahí, entonces había una crisis valórica muy fuerte. Hay una crisis económica, la pobreza a niveles muy, muy altos. Tanto es la pobreza que en contraposición está la riqueza del clero católico. Esto usted lo puede ver si usted quiere ver, y si mejor se ya la ha visto, en una película que, de Sean Connery, que él habla acerca, que no me acuerdo el nombre de la película, se me olvidó, después lo voy a decir. Es una película donde muestra sacerdocio y donde muestra los abusos del sacerdocio, el uso de prostitutas, el uso de dinero, cómo esto está así ostentoso en el mundo católico, mientras el pueblo se está muriendo de hambre. El pueblo tiene mucha hambre, el pueblo la está pasando mal, y entonces vemos ahí que el nombre de la rosa, gracias, gracias. Ese es el nombre de la película. El nombre de la rosa, perdón. Ah, entonces, yo no sé cómo salir de aquí ahora. Ah, perdón, que tengo que salir de aquí. Ahí sí. Ah, el nombre de la rosa es una muy buena película que usted puede ver. Y la espiritualidad. ¿Por qué la espiritualidad? Porque la espiritualidad, recuerde que en ese momento la misa católica, estamos hablando ya del siglo XII, bueno, hasta antes también obviamente, pero del siglo X y todo eso, la misa es en latín. La misa se habla en latín. Los sacerdotes en latín. Los sacerdotes lo que hacen es repetir la homilía. Entonces a él le mandaban un texto escrito y él repetía la homilía. El sacerdote no sabía latín. Y en Chile hasta los 70, en el año 70, 71, la Iglesia Católica dejó de hacer misas en latín. Ah, quedó hasta más o menos el 2005, 2007, por ahí, una iglesia en Santiago que todavía hacía la misa en latín. Y dicen, yo no estoy seguro de eso, que la última iglesia que hace misa en latín está aquí en el Valle del Elqui,
Esa es la última iglesia que todavía hace la misa en latín. La misa en latín no se entendía nada, nadie entendía lo que estaba pasando, y era una serie de ritos en lo que hacía que la espiritualidad de las personas no existiera. Entonces la gente iba a la iglesia, se ponía ahí, escuchaba un par de cosas en latín y luego se iban, pero no había una relación con Dios. Ni siquiera me estoy refiriendo a la iglesia, ya la iglesia se había perdido, la iglesia estaba por otro lado, pero la gente no sentía ninguna identidad con eso. Eso, todo esto fue lo que dijéramos caldo de cultivo para que empezaran a aparecer los hombres que comienzan a entender la necesidad de un cambio en la iglesia, ¿ya? La necesidad de un cambio importante en la iglesia y cómo la reforma debe estar presente en esto. Para eso, nosotros vamos a ver lo que conocemos como los pre-reformadores, ¿ya? Los, los pre-reformadores se sitúan solamente, hay más personajes que aparecen, pero los más importantes son cuatro, que son los que vamos a estudiar ahora. Estos cuatro reformadores son los que van a ir detrás de la reforma de Lutero. Pero fíjense una cosa que va a ser interesante, que vamos viendo, que todos ellos tienen cosas muy en común, de las cuales Lutero va a tomar para luego hacer su reforma. El primero, nosotros ahí vemos a Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y Girolamo de Savonarola. Son los cuatro prereformadores. Estos cuatro prereformadores lo que van a hacer es a ir en cuanto a la reforma, ir abriendo camino a lo que nosotros vamos a ver después con Lutero, ¿ya? De estos cuatro hombres. Esa imagen es un monumento que hay en Alemania. Lutero está al medio y estos cuatro hombres están alrededor de él. Y ahí está ese monumento. Vamos primero a ver a Pedro Baldo. Pedro Baldo es, es un comerciante de León. ¿Qué es lo importante en ese sentido de Pedro Baldo? Pedro Baldo es un millonario, es un hombre de mucho dinero, mucho. Él, él es un empresario muy pujante, tiene mucho dinero, él está casado, tiene dos hijas y él en su... ¿Por qué es importante que tiene mucho dinero? Esto es muy importante porque tiene mucho dinero y es un crítico de Roma. Porque él tiene dinero, obviamente, pero él dice, yo tengo dinero por mi trabajo, tengo dinero gracias a que nadie me está dando plata. Él es un adinerado y como adinerado consigue una traducción que es la Vulgata. La Vulgata es una traducción de la Biblia en latín, completamente en latín, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está en latín. Entonces, él no conoce bien latín y él contrata a dos sacerdotes, doctores en teología, que le lean la Vulgata, que le lean la Biblia. Y interesantemente, no sé si son las cosas que Dios hace, obviamente, pero ¿qué lee? La epístola de Santiago y la historia del joven rico. Interesante porque Pedro Baldo es un millonario que va a leer la epístola de Santiago, donde más se habla acerca de la injusticia de los ricos opresores, ¿no? Y en Santiago hay un texto que dice, ¿no? El rico opresor contra los ricos opresores. Y el joven rico, ¿no? El gran texto acerca del joven rico, donde vemos cómo este hombre que tenía todo, amó tanto el dinero que prefirió el dinero que seguir al Señor. Esto es lo que lee Pedro Baldo. Y Pedro Baldo queda impactado con esto. Al leer esto, Pedro entiende que todo lo que él tiene debe ser entregado a los pobres, pero quiero que entienda esto. No como un acto de beneficencia solamente. Su entrega hacia los pobres tiene que ver porque los pobres no solamente están renegados económicamente, están renegados de todo. Todo está apartado para ellos. No tienen educación, no tienen salud, no tienen una espiritualidad religiosa, nada, porque son pobres. Por eso que el que tiene dinero puede leer la Vulgata, puede comprar la Vulgata, porque la Vulgata es una versión que nadie podía tener.
¿no? No hay como, no había una versión económica de la Biblia. Entonces era muy caro tenerla. Y además tenía que saber latín. La gente no sabía latín. Entonces, este hombre se encuentra con el texto de Santiago, se encuentra con el texto de Joven Rico y se da cuenta de la necesidad de la predicación y de la predicación hacia los pobres, hacia los más desprotegidos. Lo que hace Pedro Baldo es tomar su dinero, gran parte de su dinero, se lo, se lo deja a su esposa, a sus hijas, para que vivan tranquilas, tengan una casa y tengan donde vivir, y él, el otro dinero, la otra parte, toma su dinero y se va a predicar a los pobres. Ahí fue tanto que fue conocido como los pobres de León. Mucha gente siguió a Pedro Baldo, siguió su mensaje, siguió su predicación y comenzaron a predicar en todo lugar, iban a todos los lugares a predicar. Son los primeros que comienzan a predicar de dos en dos. Y la técnica era que un adulto con un menor. ¿Para qué? Para que el menor vaya aprendiendo lo que va predicando el adulto y luego ese menor le enseñe a otro, cuando él sea adulto, le enseña a otro. Y así iban predicando de dos en todos lugares sin ninguna, sin plata, básicamente. Y por eso es que se conocían como los pobres de León. Pero iban predicando en todos los lugares, iban predicando el Evangelio. Y esto es interesante. Pedro Baldo se conecta con la idea de que debe predicarle el Evangelio a toda persona. Es un crítico de lo que está haciendo Roma, en el sentido de lo económico, de la privación del Evangelio. Entonces empieza a predicar que empezó el mensaje de Jesucristo, pero a los que no tenían cómo escuchar el Evangelio. Eso que también hace, que comienza a predicar en su idioma. Esto es muy importante. Los pre-reformadores se caracterizan los cuatro por comenzar a predicar en el idioma de la persona que habla, ¿no? Entonces, ya no es más latín. Si es como Pedro Baldo, que es francés, él comienza a predicar en francés. Todavía el francés no está unificado, ¿no? Entonces, básicamente él habla el Lyon como hablan los de Lyon. Entonces, él habla ahí en su idioma, no está hablando en un idioma sacro como era el latín, ¿ya? Entonces, eso es muy importante eso. Y ahí Pedro Baldo muere en el 205. Lo interesante es que Pedro Baldo, la gente creció tanto, la gente empezó a crecer, que se volvió un movimiento que hasta hoy día existe, que son los valdenses. Los valdenses que hoy día todavía son en presencia en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, todavía hay valdenses. Y es un grupo que fue tan lo cohesionado que estuvo y tanto que predicó por todos lugares, que cuando viene la reforma en 1517, más o menos, ¿no? 1520, ¿no? Ese tiempo de la reforma, ya habían pasado 300 años y seguían los valdenses. Fíjate que Pedro Baldo muere en el 1200 y en el 1500 todavía habían valdenses que se unen a la reforma protestante. Y hasta hoy día todavía existen valdenses en Sudamérica, sobre todo hay muchos valdenses. Luego viene Wycliffe. Wycliffe es quizás el de los cuatro reformadores el más intelectual. Él es el más capo de todos. Él es un inglés que es capellán de la Universidad de Oxford y tiene un conflicto. Fíjate de nuevo lo que va a pasar. ¿Cuál es el conflicto de Wycliffe? A Roma le pide a Inglaterra más dinero. Aún no aparece la iglesia anglicana. Le pide más dinero y Roma dice, necesito más plata, no sé, cosa. Y Wycliffe, se le pregunta a Wycliffe, como capellán de Oxford y como un hombre importante de la teología, ¿qué opina él? Y él dice que no, que la iglesia, fíjate que una frase que incluso ocupa hoy día mucho Francisco, ¿no? El Papa Bergoglio. Él dice que la iglesia está llamada a ser una iglesia pobre para los pobres. Y que entonces Roma no está siendo consecuente con eso, así que no hay que darle más dinero. Esto produce un gran conflicto que hace lo siguiente, que el Papa le trae 5 edictos contra él.
y es conocido o es puesto su nombre como el maestro de los errores. Fíjate, una cosa interesante de Wycliffe es que se le conoce como el maestro de los errores solamente porque en su predicación predica en contra del dinero o del abuso del dinero de Roma. No es por su teología, no es por su cristología, porque él quiere la salvación por gracia y no por obra, no. El gran problema para Roma es que él está predicando en contra de darle dinero a Roma. Así que Wycliffe, en sus sermones, que son muy potentes y que el mundo inglés ya comienza a respetarlo, queda como con 5 edictos, pero no pasa nada más allá porque la fuerza de Wycliffe en su predicación era tan grande que la gente no permitió que nada le pasara. Comenzó a traducir la Biblia al inglés. No fue el que terminó la Biblia, fue William Tyndale el que terminó la Biblia en inglés. Pero él fue el que comenzó a traducir la Biblia en inglés para que todo el mundo la tuviera. Y su muerte es muy terrible. Él muere, pero 43 años después de su muerte, él es juzgado nuevamente por sus herejías. Es, los soldados lo toman de su tumba, lo levantan, le declaran el juicio contra él, estando muerto obviamente, y queman sus huesos. Lo que quedaba de Wycliffe es quemado y es tirado al río. Interesante, interesante eso, ¿no? Él es juzgado 43 años después de su muerte y es tirado al fuego, es quemado sus huesos y sus cenizas son tiradas al río y juzgado por hereje. Ese es Wycliffe. Que también, si quieren saber más de Wycliffe, hay una película en YouTube de John Wycliffe. Es lenta como una cosa increíble, pero es muy bonita su biografía. Acá viene uno de los bien interesantes hombres de la fe. También hay una película de John Hus en YouTube y es muy, muy hermosa. Él nació en Bohemia, en el reinado de Bohemia, es de una familia muy pobre. Él viene de una familia muy, muy pobre, de muy escasos recursos, y busca el sacerdocio, él busca el sacerdocio, básicamente para poder tener pan, ¿no? Básicamente para poder comer. Pero al poco andar se vuelven unos intelectuales más importantes de la universidad y entonces se pone como decano de la Facultad de Filosofía de Praga. ¿Ya? Entonces está hablando, fíjate una cosa aquí importante. Hasta aquí hemos hablado de Pedro Baldo, de Wycliffe y de Hus. Los tres son intelectuales. ¿Por qué? Porque, y con una preocupación por el pobre. ¿Por qué? Porque el pobre está exiliado, por así decirlo, de la vida espiritual. Solamente aquel que tiene dinero puede ser parte de la espiritualidad religiosa y puede tener acceso a aquellas cosas que son espiritualmente importantes. ¿Ya? Y en este caso, John Hus es alguien que, si viene de la pobreza, pero es un intelectual, es un hombre que conoce mucho, que es un hombre importante en la teología, es decano de filosofía, y él es uno de los primeros que comienza con un conflicto más grande todavía. Él dice que la autoridad papal no es final. Él no niega la autoridad papal. Hasta aquí, ninguno es, decirlo así, anticatólico. Ninguno es anticatólico, ¿no? Son anti, incluso tampoco son antipapa, son anti abusos papales, abusos de la jerarquía católica, pero fíjate que hasta ahora no hemos hablado de teología. Hasta ahora no hay una crisis o una crítica teológica. Lo que existe es una crítica en la práctica del abuso del poder, del abuso de la inmoralidad. eh, es ahí donde está la fuerte crítica de estos hombres. Pero hasta ahora no existe una crisis en términos de teología. Hasta ahora no. La crisis son el abuso del poder, el dinero y la moralidad. Y John Hus critica que la autoridad papal, esto es muy importante, no es final. No que el papa no tenga autoridad, sino que no porque lo dice el papa, entonces es verdad.
El Papa tiene, hasta hoy día tiene, una atribución canónica que dice que el Papa, con respecto a teología, él nunca se equivoca. Cualquier Papa, con respecto a teología, él no se equivoca. Todo lo que dice es verdad. Hasta hoy día está eso ley. Hay una cosa muy interesante con eso. Eh, a mí no me gusta decir los nombres que tienen, nada me gusta decir su nombre que tienen. Karol Wojtyla dijo que el infierno no existe. Esa fue su declaración. Ratzinger dijo que el infierno sí existe. Ambos dieron una declaración teológica. Según el canon, ellos no se equivocaron. Mira la contradicción. Uno dice que el infierno no existe y otro dice que el infierno sí existe. Y según el canon católico, ambos dicen la verdad. Una cosa que solamente puede pasar ahí. John Hus es el más crítico con la autoridad del Papa. Y él dice, la autoridad final es la Biblia. Esa es la autoridad que nosotros debiéramos respetar. Entonces, ¿qué hace John Hus? Y aquí es donde Hus se pone más duro. Predica contra las indulgencias. Es el primero que predica contra las indulgencias. Eso es muy importante para ver después. Porque eh, lo que hace Hus es muy parecido a lo que va a hacer Lutero. Ahí vamos a ver después por qué digo eso. Es el primero que pica contra las indulgencias. ¿Qué significa la indulgencia? Será que usted pagaba una cierta cantidad de dinero y usted era salvo. Ya sea también, además del pago de indulgencias, también se podía pagar con terrenos, con lo que hizo que el Vaticano y Roma estuviera casi apoderado de toda Europa, ¿no? Porque se tomaban los terrenos y todo eso. Predicó contra la cena, no contra la cena en el sentido de que la cena no existiera, sino que él dijo, la Santa Cena se debe dar el pan y se debe dar el vino. No discute si el pan es el cuerpo y si el vino es la sangre. No está esa discusión. La discusión es que lo que él exige es que cuando se haga la Santa Cena, todos deben comer del pan y todos deben beber del vino. Hasta ese momento, la Iglesia Católica solamente repartía el pan a las personas y el vino era para el sacerdote. Entonces, el sacerdote puede comer el pan y tomar el vino. En esa época era así. Entonces, justo exige que la cena sea partícipe todos con el pan y con el vino. ¿Por qué esto es importante? Porque le empieza a tomar identidad con respecto a la liturgia. Nosotros, ustedes en su próximo año van a estudiar liturgia y van a ver que es muy importante los elementos litúrgicos, porque te hacen partícipe de la comunidad, te hacen partícipe de la iglesia. Entonces, cuando no comen del pan o cuando no toman el vino, se están perdiendo elementos de la liturgia y de la vida espiritual incluso. Incluso, por ejemplo, desde mi postura, cuando a un hermano o una hermana son disciplinados, yo, como pastor reformado, no quito la Santa Cena. ¿Por qué? Porque cuando tú quitas la cena, tú excomulgas, tú quitas la comunión. Lo que tú tienes que asesorar es decirle, hermana, hermano, usted que está en disciplina, le sugiero que usted no participe de la cena. Porque la Biblia dice que el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Por eso a mí me encanta ese texto, porque yo lo leo antes de servir la cena y me lavo las manos, cada uno hace lo que tiene que hacer. Yo ya dije abiertamente que eso no debiera hacer. Y justo además agrega otra cosa. Él exige la predicación en lenguaje común. Fíjate, ¿te das cuenta cómo todos más o menos están en la misma parada? Predicar en lenguaje común, predicarle a los pobres, eh, esa idea de una iglesia en la que sea participativa está presente en todos ellos. Entonces, ¿qué pasa con Hus? Es excomulgado y muerto en la hoguera. Si ven la película, es una película muy hermosa, y como ya saben el final, voy a contar el final tiro, ¿para qué? Si muere quemado, fuiste ante la hoguera, pero muere cantando un himno. Y esa parte, si no lloras, no tienes corazón. Eso es lo que yo creo. Si tú no lloras cuando Hus muere quemado, no tienes corazón. Es hermoso con ver cómo ese hombre muere así, predicando
de Cristo hasta el último. Por último, Girolamo Savonarola, el más feo de todos, por eso que la imagen es de muy lejos, es como Voldemort de Harry Potter. Eh, ¿Alguien hizo una pregunta? Ah, en el pueblo de Algarrobo es la visa en latín. Ah, claro, exacto, es ahí, es ahí, es ahí donde yo quería decir. Pero, ah, en el pueblo de Algarrobo, claro, ahí es. Bien, entonces, Girolamo Savonarola es de verdad que es feo, si ustedes ven la imagen, es horrible. Este hombre. ¿Quién es este hombre? Este hombre es un italiano de familia adinerada, de nuevo una persona que tiene mucho, mucho dinero, y que se hace fraile dominico. Él, a diferencia de los otros, él entra directamente al movimiento de frailes. Él es un fraile dominico, lo que se llaman las órdenes, si ustedes, no sé si ustedes saben, pero en el catolicismo existen órdenes, y una de las órdenes se llaman las órdenes mendicantes, que son las órdenes de los pobres. Los franciscanos, los agustinos, los dominicos, los capuchinos, son órdenes mendicantes, son órdenes que tienen un voto de pobreza. No, no así los jesuitas, no las órdenes más pitucas, ¿no? Ellos no tienen ese voto de la pobreza. Pero sí hay órdenes que tienen el voto de la pobreza y en el caso de los milicos tienen el voto de la pobreza. Savonarola va a Italia y predica primero en el idioma del pueblo. Es el primero que ni siquiera pregunta, él va de frente y predica en el idioma del pueblo. Y es un hombre que, sobre todo en el momento, en el sector de Florencia, agarra mucho poder, mucha fuerza, sobre todo los jóvenes. El movimiento Savonarola es interesante porque mucho joven comienza a ir con él y a escuchar el mensaje. Y Savonarola tiene una obsesión de alguna forma con predicar acerca de la santidad. ¿Por qué? Porque recuerda, está en Roma quedando la embarrada. En Roma Roma es una casa de prostituta gigante. Eso es Roma. Entonces, este hombre está predicando en contra de eso y llama a la santidad. Es conocido porque él hace lo que se llama las hogueras de vanidades, que era que los jóvenes, hombres y mujeres, eso también es importante. En todos estos movimientos existen hombres y mujeres. ¿Por qué esto es importante? Para nosotros hoy día suena como algo normal, porque en esa época también las mujeres están lejos de la vida espiritual. Entonces, todos estos movimientos, el de Baldo, el de Hus, el de Wycliffe y el de Savonarola, son movimientos que donde ven también involucrados muy fuerte a las mujeres. Y las hogueras de las vanidades eran un lugar donde quemaban, por ejemplo, cosas que eran como banales, ¿no? Cosas que no servían mucho, y eran quemadas ahí y hacían estas hogueras de vanidades. Y tanta hoguera que hizo Sabranola, adivinen cómo murió. Murió en una hoguera. Lamentablemente, nuestro hermano Sabranola muere ahí. Eh, Estos cuatro hombres tienen como, como línea la idea de la predicación en el lenguaje normal, en el lenguaje de la gente que habla, una crítica a la moralidad y a la economía de Roma y una necesidad de santidad. Ahora, ninguno de estos cuatro, salvo Hus y Wycliffe, eh, veneración de imágenes, sí, 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 la veneración de imágenes ya estaba presente en esa época. Gracias por la pregunta. Ya estaba la veneración de imágenes en esa época, pero eh, no estaba tan desarrollada todavía como ya lo va a ser en el siglo XIII, XIV, donde se va a desarrollar mucho, mucho más la adoración a imágenes. ¿Por qué? Porque la adoración a imágenes tiene que ver, en muchos casos, con el recurso económico. O sea, adorar una imagen significaba una ofrenda, por así decirlo. ¿Ya? Vamos a ver después el curso con Lutero, vamos a ver eso.
Eh, si tú adorabas una imagen, había una ofrenda a esa imagen, entonces económicamente empezó a ser muy fuerte la adoración a esas imágenes y ya estaba presente, sí, sin duda estaba presente en el catolicismo romano. Gracias por la pregunta. Bien, hasta ahí los reformadores, o sea, los pre-reformadores. Entonces estos cuatro tienen esta idea: predicar en el lenguaje vernáculo, una predicación hacia los pobres, que en esa época era aplicable casi a todos, ¿no? Casi todos eran pobres. Entonces, una crítica a Roma, en lo económico, en el abuso del poder, todo eso, y hombres que llamaban a la santidad. Pero como decía, su conocimiento bíblico profundo, salvo Hus y Wycliffe, pero los demás tenían nociones bíblicas. Savonarola, uno puede decir, pero fue dominico. Los sacerdotes no estudiaban la Biblia, estudiaban las tradiciones, estudiaban a los padres, pero no estudiaban tanto la Biblia, así que no había un conocimiento tan importante de la Escritura. Entonces, llegamos hasta los reformadores. Ah, ¿por qué, ¿Por qué se les llama reformadores y reformadores? Esto es como usted en la Biblia conoce a los profetas mayores y a los profetas menores. Los profetas mayores son los profetas que escribieron los textos más largos y los menores los textos más cortos. Pero no significa que un profeta menor sea menos importante que un profeta mayor. Por ejemplo, Isaías predica en el reino del sur y Ageo en el reino del norte. Ambos están predicando al mismo tiempo. Entonces no es que uno sea más importante que otro, simplemente uno escribió más que el otro. ¿Por qué los pre-reformadores no logran tener el título de reformadores? Es básicamente por su alcance en su teología y porque eso mismo, no desarrollaron tanta teología. Ellos fueron más predicadores ambulantes, fueron a todos lugares, pero su desarrollo del pensamiento teológico no fue tan importante. Es por eso que conocemos a los que vienen ahora como los reformadores. Alguien tiene una pregunta, no sé qué. Yo, pastor, justo, bueno, ya Sí, más o menos ya tengo una idea por lo que usted está hablando, pero iba a hacer yo una pregunta de si solamente fue la tecnología lo que abarcó más en el tema de la reforma, Lutero, si esa tecnología hubiera sí, estado con estos pre-reformadores, hubiera tenido igual el mismo alcance, o al no haber tanto desarrollo teológico, a lo mejor, porque el tema de la tecnología, lo que se usaba la imprenta era igual para imprimir boletines diferente. teológicos, doctrinales, entonces, Sí, quería preguntarles, ¿hubiera tenido el mismo alcance si hubieran tenido la imprenta, o hubiera quedado igual como en un movimiento más de predicación y no tanto teológico? O sea, obviamente esto ya. es un... ¿Qué piensa usted? No, Sí, no sé si hay alguna respuesta que sea sí, absoluta. obviamente sí, obviamente quedamos como en la especulación que hubiera pasado, ¿no? Desde mi punto de vista, cuando uno ve a Savonarola, cuando uno ve a Hus, cuando uno ve a estos predicadores, uno lo que ve son predicadores, pero que no articularon una teología, por así decirlo, no articularon una sistemática, ¿no? Salvo Hus, podríamos decir que Hus es el único que articula, por ejemplo, algo de la justificación por la fe. Por eso es que es tan importante con Lutero. Por eso yo decía, vamos a dejarlo ahí un poco porque Lutero tiene algo que ver con Hus. Pero además tiene un tema de predicar a Cristo, de predicar el Evangelio, y mucho de su predicación es súper contraria a Roma, digamos, es como predicar contra el enemigo de alguna forma. Entonces, Savonarola tiene esta idea de la santidad por predicar una santidad que no está viviendo Roma. Eh, Pedro Baldo dice, prediquemos a los pobres, porque Roma está abusando de los pobres, prediquemos a los pobres, demos el Evangelio a ellos, que ellos conozcan el Evangelio de Jesucristo. Entonces, creo que los pre-reformadores no lograron tener una articulación teológica que aun cuando tuviera la imprenta, no hubieran sido sus sermones, pero no hubieran articulado una teología como sí articulan los reformadores más adelante. Creo yo, es mi opinión bien patuda de un no historiador. ¿Ya? Pero yo creo eso. Bien, vamos a los reformadores. También, desde mi punto de vista, yo voy a tomar solamente a tres, que los que creo que son los más importantes,
respetando a los demás, ¿no? Todo respeto con los demás, pero creo que estos tres son fundamentales para entender la reforma. El primero, el, el Lutero. Sin duda que Lutero es uno de los más importantes de la reforma. Eh, bueno, después voy a hablar acerca del Lutero, creo que es uno de los más importantes. John Knox, ahí como mi corazón calvinista y presbiteriano, hace poner a John Knox como uno de los grandes reformadores. Otros podrían poner a Zwinglio, por ejemplo, pero yo creo que Knox, y después explicar por qué Knox es tan importante. Y el más importante de todos, donde ya tenemos que persinarnos y arrodillarnos, es Juan Calvino. Juan Calvino es el máximo de todos. Es, es Calvino. Calvino es el más importante. No, porque él va a lograr hacer lo que recién decía al Abner. Él va a lograr la sistematización de una teología de una forma maravillosa. Así que para mí Calvino es más importante. Pero Lutero, vamos con Lutero. Eh, yo no tengo idea qué hora es, si estoy bien o estoy muy atrasado. Son un cuarto para las 9, ¿cierto? ¿Esa es la hora? 45. Ya. No sé cómo voy a pasar todo eso en 15 minutos. Intentaré. Lutero. ¿Quién es Lutero? Primero, Lutero es un monje agustino. De nuevo, esto es importante. Es un monje de las órdenes mendicantes, de las órdenes de la pobreza. ¿Cómo se hace? Lutero es un hijo de un prestigioso hombre de negocios que manda a su hijo a estudiar derecho. En esa época se estudiaba derecho básicamente con derecho canónico, porque la iglesia era la que gobernaba, así que tenía más presencia en derecho canónico. Es un monje agustino y como monje agustino, si usted también ve la película, también puede ver eso. No ve específicamente eso, pero Lutero va en una tormenta a caballo, ¿no? Y la tormenta empieza a molestar mucho, 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 y le cae un rayo directamente en el trasero. Tal cual, le llega un rayo ahí y él se consagra a una santa, no me acuerdo cómo se llama. Dice que si lo saca de ahí, él se hace monje. Efectivamente, él sale de esa tormenta y cumple con su voto, ¿no? Y se hace monje agustino. Su papá nunca estuvo orgulloso de que su hijo fuera un monje agustino, porque él, la iglesia era que fuera abogado. Él es un monje agustino que sinceramente está buscando de Dios. Ahí tiene una pregunta ahí. Santa Ana. Santa Ana, parece que sí, Santa Ana es a la que se encomienda. Y Lutero comienza a vivir una vida piadosa, un hombre de Dios, un hombre que comienza a estudiar la escritura, a vivir la vida de religiosa, pero tiene una crisis espiritual. Comienza a vivir una crisis espiritual muy importante para que su maestro lo manda a Roma. Dice la historia, una biógrafa muy, muy importante, hay una biógrafa muy importante de Lutero que no es creyente, que hace una biografía acerca de él, y dice que cuando Lutero va hacia Roma, y llega y ve la ciudad de Roma, dice, salve Santa Roma. Él tenía mucha esperanza en llegar a Roma, porque él ahí iba a ver, de alguna forma, renacer su espiritualidad, que estaba en crisis. Lutero era un hombre que se confesaba mucho, de hecho, hay historiadores que dicen que entre los monjes más adultos había un castigo. El castigo es que el que se portaba mal tenía que confesar a Lutero, porque Lutero se confesaba todo el día de todos los pecados que había y de los que no había hecho, y de los que había hecho, y de los que podía hacer. Entonces Lutero se confesaba horas. Entonces el castigo para los monjes más adultos era confesar a Lutero. Así de pesado era Lutero, ¿no? Se confesaba todo el día, estaba con su crisis muy fuerte. Él va a Roma, él conoce Roma y conoce lo peor de Roma. Él ve cómo los monjes tenían sexo con las mujeres en las calles, él ve cómo eh, los pobres están pidiendo comida mientras el Papa se viste de oro. Literalmente él tenía una armadura de oro con la que cabalgaba y se presentaba para ir a cazar zorros y cosas así. Eh, y la cantidad, y ahí la pregunta que se hacían delante, la cantidad de amuletos que existían en Roma es impresionante. Estaba la cuerda con la que Judas se suicidó,
estaba a la leche de María. Piensa eso, leche de María. Estás hablando de 1514, 1513, cuando Lutero va hacia allá. Y había leche de María, la, bueno, clavos de la crucifixión, eh, ropa las cadenas con las que el apóstol Pedro fue encarcelado, la soga con la que Judas fue eh, colgado. En fin, hay una serie de esas cosas extrañas que están ahí y a todas las cuales tú tendrías que dejarle plata, obviamente. Tenías que dejar ahí una ofrendita, entonces eso se hacía mucha plata. Y las escaleras, si tú las subías de rodillas, subías un escalón de rodillas, le dabas un beso, subías la otra, ¿sí? Hasta cuando llegabas arriba, ahí efectivamente eras perdonado y podías pagar para ser perdonado tú y tu familia. Tú podías pagar por tu familia. Todo eso lo ve Lutero. Y dice la historia que Lutero llega hasta arriba y dice, esto no es verdad, todo esto es mentira. Ahí Lutero vuelve a Roma, o sea, vuelve a su Alemania y lo mandan a estudiar un doctorado en teología. Esto es muy, muy particular. Lutero lee la Biblia recién en su doctorado en teología. O sea, se prepara como monje sin leer la Biblia. Y es cuando se hace su doctorado en teología, él lee la Biblia. Y se encuentra con el texto de Romanos. Y ahí Lutero dice, bueno, esto es salvación por fe. Ahí él clava sus 95 tesis. En 1517, 31 de octubre, fiesta que nosotros celebramos todavía, acerca de Lutero. Las 95 tesis, usted la puede leer, están en internet, la puede descargar. Las 95 tesis tienen dos cosas importantes. Una es que es una invitación a una discusión. ¿Ya? Cuando dice Lutero clavó las tesis en la catedral de Wittenberg, ¿no? Y las clavó en las catedrales y todo. No es algo tan revolucionario porque en realidad toda la gente clavaba avisos, de hecho, en las catedrales, porque las catedrales, recuerden eso, son lo principal de la ciudad. Hasta hoy día, en Chile, por ejemplo, las plazas de armas, las plazas principales de las ciudades, ¿qué hay ahí? La catedral, ¿no? Todo pasaba ahí. Entonces, en la catedral de Wittenberg se clavó la 25 tesis como una intención de conversación, de debate. Por eso se clava la 95 tesis. En las 95 tesis no hay nada en contra de María, por ejemplo, ni en contra de la idolatría. No hay tanto con respecto a eso. Las 95 tesis tienen más que nada que ver con una crítica hacia el sistema romano, pero con una necesidad no de reformar la iglesia, sino de renovar la iglesia. Para Lutero, en su cabeza, es que el Papa no sabe lo que está pasando y son los mandos medios los que están dejando la embarrada. Por eso es que él quiere hablar con el Papa. Cuando ve que el Papa es el que está orquestando todo esto, él se da cuenta de que es el Papa el que tiene la crisis y que todo para abajo está mal. Pero el tema es que las tesis se clavan, y los historiadores más o menos están de acuerdo en que la tesis debe haber estado ni siquiera un día ahí, porque se sacan las tesis, se imprimen las tesis, se hacen copias y se reparten por todo el mundo. Y ahí comienza la verdadera crisis. Hasta ahí Lutero no está rompiendo con el catolicismo, Lutero no está haciendo una crítica al catolicismo en sus bases, Lutero no deja de ser católico, sigue siendo un monje agustino, pero pasa que en la bula papal de 1520 de León X, cuando el Papa lo excomulga de la iglesia, ahí Lutero va y quema esta bula, ¿no? En una fogata, quema la bula, y ahí es cuando muchos, incluso muchos reformadores, muchos historiadores dicen, ahí comienza la reforma, en 1520. Creo que es en diciembre o febrero de 1520, cuando Lutero quema esta bula, y ahí, bueno, de hecho Lutero, por ejemplo, se casa. Lutero se casa con una ex monja, entonces comienzan a vivir una vida en comunión. Lutero tiene hijos, ¿no? Tiene varios hijos, eh, y comienza a vivir una vida de predicación del Evangelio. Lutero comienza ahí recién a predicar muy fuertemente y es conocido desde mi punto de vista como el predicador de la fe. Él va adelante muy fuertemente con la idea de que la salvación
es por fe. La gracia, la sola fe, como un elemento fundamental de la predicación de Lutero. Lutero entonces es un hombre que pasa de ser un monje con una crisis espiritual a ser el hombre que vive tranquilamente la fe en Cristo. Pero para eso rompe con Roma. Desde ahí ya comienza a nacer la iglesia alemana, de hecho. Después, la iglesia como luterana nace como a los 40 años después de que Lutero muere, como iglesia luterana. Lutero no le cargaba que le dijeran luteranos, ¿no? Entonces, era la iglesia alemana, eh, porque, porque había una identidad alemana muy fuerte. De hecho, interesantemente, Lutero es conocido en Alemania todavía como uno de los que unificó el idioma, porque Lutero, él tradujo la Biblia en alemán, y cuando traduce la Biblia en alemán, unifica mucho el alemán. Entonces, mucho de lo que existe hoy día como el alemán es algo que Lutero hizo en su libro, en la Biblia. Lutero entonces es un alguien que va a predicar acerca de la fe, va a predicar acerca de la necesidad de una fe viva, clara, y va a hacer una cosa interesante. Lutero va a ser el que va a abrir la iglesia a las personas, porque va a predicar en su idioma, se va a bajar del púlpito, va a empezar a predicar un mensaje de que la gente tiene una identidad con el Evangelio. Muchas cosas más hizo Lutero, sin duda. Yo no voy a agotar ahí lo de Lutero, pero eso yo creo que es lo más importante de su predicación acerca de la fe. Cómo Lutero comienza a hablar acerca de la fe y cómo Lutero también tiene un principio de la teología un poco más elaborada. Luego viene John Knox, para mí. ¿Por qué? Porque John Knox, que es un sacerdote, es un sacerdote que estudió en Glasgow. Para los que les gusta el fútbol, en Escocia existen dos equipos, el Celtic, que es el equipo católico, que usan los colores del Vaticano, y el Glasgow Rangers, que es el equipo de los presbiterianos. Entonces, el clásico en Escocia es el Celtic católico y el Glasgow presbiteriano. Eso Escocia es muy marcado eso. Y Glasgow, la iglesia San Andrews, son iglesias son muy importantes de la herencia calvinista. Si han visto Harry Potter, muchas de las escenas que se ven en la película Harry Potter, cuando están en el gran salón o en la cocina donde comen, todo eso, muchas son de la Facultad de Teología de Glasgow, de la Universidad de Escocia, de Edimburgo. Ahí se estudiaba teología. Este hombre, que es un sacerdote, escucha el mensaje de, de Lutero, pero además es alguien que se encuentra con la Reforma. Interesantemente, él se va a estudiar con Calvino. Él conoce a Calvino, él se va a estudiar a lo que Calvino formó como la Academia de Ginebra, y él fue a estudiar allá. En sus estudios allá en Ginebra, él comienza a desarrollar una cosa que no existía, por eso yo creo que es tan importante Knox. No existía hasta ese momento una, un principio regulador del culto. Hasta ese momento, hasta esa época de la Reforma, ni Lutero, as- sí Calvino, pero ni Lutero, ni Zwinglio, que son los más importantes en ese momento, no tienen un principio regulador del culto. ¿Qué quiere decir esto? No que el culto sea igual en todos lugares, sino que existan elementos que deben participar y ser parte del culto. Por ejemplo, las alabanzas, o en esa época, Lutero es quien canta canciones, ¿no? E himnos, por así decirlo. Usted conoce un himno, ¿no? O la mayoría puede conocer el himno Castillo Fuerte. Castillo Fuerte es un himno creado por Lutero. En la iglesia alemana, luterana, se comienzan a cantar himnos. Las iglesias presbiterianas y reformadas escocesas, las de Ginebra con Calvino, no van a cantar canciones, van a cantar solamente salmodia, solo salmos, lo que hoy día se conoce como la salmodia exclusiva. Solo salmos se cantaban. Pero sí, tanto o sea salmodia o sea himnos, toda la iglesia debe cantarlos. Por eso,
no es de tradición reformada los coros. Los coros no son de tradición reformada, porque los coros solamente cantan quienes, los que cantan bonito, ¿no? No, los que cantamos horribles no vamos a ser parte de un coro. Por eso las iglesias bautistas, por ejemplo, tienen coros, pero ellas no son de herencia, ellas no tienen la herencia reformada de, de el cántico congregacional. Todo el mundo canta, canta feo, canta bien, como cante, todo el mundo canta. Por eso es que las canciones que se cantan en las iglesias reformadas deben ser cantos congregacionales, que toda la iglesia puede cantar, no como que alguien nomás solamente puede cantar. Entonces Knox desarrolla el principio regulador del culto, que exista canción que todos puedan cantar, que la oración sea elemento del culto, que la predicación sea elemento del culto, y una cosa más, las ofrendas. Las ofrendas son parte del culto. ¿Por qué? Porque dentro del culto, cuando se ofrenda económicamente, esas ofrendas van en directa relación ya sea al cuidado del pastor, ¿no? Como también al cuidado social de la iglesia. Estos cuatro principios están desarrollados por Knox, no están desarrollados por Lutero, no están desarrollados por Zwinglio. Ellos están más o menos como que se llega a la iglesia y Lutero predicaba al tiro, ¿no? En cambio, Knox le da un orden al culto, le da un orden a la forma de predicar, a la forma de enseñar, le da un orden incluso eh, hasta el principio de la predicación en series, ¿no? Predicar libros completos, por ejemplo. Es algo que incluso Calvino va a tomar después, va a asumir. Ahí no sé si se discute si Calvino fue primero o fue Knox, pero la idea de predicar un libro completo, por ejemplo, eso está desarrollado en Knox. Knox además es alguien que va fuertemente contra la idolatría. De nuevo, ahí lo que se preguntaba, las imágenes, la adoración de las pertenencias de Jesús que había, ¿no? Todo era un hombre que predicaba fuertemente contra la idolatría. Desarrolló toda una predicación contra eso. Eh, Curiosamente, cuando él muere, Knox es enterrado cerca de la iglesia de, de Edimburgo, pero hoy día en esa donde estaba enterrado él, eso es un supermercado. Entonces su tumba está en un estacionamiento. Tú te puedes estacionar arriba de la tumba de John Knox, ¿no? Este estacionamiento, ahí está la tumba de John Knox. Y desarrolla la Confesión de Fe de Escocia. También eso es importante, porque Knox es el primero, no es el primero que desarrolla una confesión de fe, porque ya existen más confesiones de fe, pero es el primero que entiende la confesión de fe desde una nacionalidad. O sea, toda Escocia adopta la confesión de fe de Knox. O sea, todo lo que la confesión de fe toma no es solamente para la confesión de fe de la iglesia. No es como la iglesia adopta la confesión de fe de Westminster, por ejemplo. No, todo el país asume la confesión de fe de Escocia. Por eso es que es de Escocia. Y cuando usted la lee, es una confesión de fe. Creemos en esto, creemos en esto, creemos en esto. Pero todo el país cree en eso. Por eso, cuando viene la segunda reforma escocesa, cuando viene el avivamiento escocés, el mundo católico que se habían penetrado en las iglesias, eh, Escocia lucha por su confesión. Esta es nuestra confesión, somos presbiterianos y esta es nuestra confesión. Eh, ¿Qué tanto hay hasta hoy día? Ya lamentablemente las iglesias en Europa se han liberalizado mucho y tristemente queda muy poco de ese remanente. Pero, por ejemplo, antes de asumir como rey Carlos, el que rey ahora en Inglaterra, él cuando va a Escocia, él tiene que presentarse ante el Parlamento escocés y dijo que él era defensor de la iglesia presbiteriana, porque él es el primado de la iglesia. Así que debía defender la fe presbiteriana y la fe de Escocia. ¿Ya? Ahora, para mí el más importante de todos, Juan Calvino. Calvino es, eh, es tremendo en todo lo que él hace. Él es un hijo del obispo, del tesorero del obispo. ¿Qué quiere decir este? Que Calvino es un clase media. Es lo que se empieza a conocer en ese momento como un burgués, que son las clases medias de la sociedad.
ese hijo de tesorero, lo mandan a estudiar a la Universidad de Orleans para que sea abogado. Sin embargo, él está estudiando derecho, está estudiando está en su segundo año, cuando muere su padre. Su padre muere y él deja la Universidad de Orleans y se va a París a estudiar teología, que es lo que lo apasiona. Intelectualmente es el más brillante de todos. En su intelectualidad es el más brillante de todos. Sabe latín, sabe griego, sabe hebreo, eh, obviamente maneja el francés, es un tipo muy, muy intelectual, muy inteligente, brillante para muchos historiadores de su pensamiento, alguien muy, muy importante, y él escribe su primer libro que se llama, que lamentablemente no está en español, ni siquiera en inglés, no lo han traducido, que se llama Clementia, que es un, a- un libro acerca de la pobreza y de la necesidad de la predicación y de tener clemencia con respecto, o misericordia con respecto al pobre. Fíjate que es interesante, de todo lo que te he hablado hasta ahora, todos los pre-reformadores y los reformadores tienen esta preocupación. ¿Pero por qué? No porque sean todos marxistas ni comunistas, simplemente porque los pobres están excluidos del Evangelio. Y hay una necesidad de predicar a esa gente, porque además es el 95% de la sociedad, así que había que predicarles a ellos. Calvino entonces es un hombre que tiene una pasión por, por el estudio. Y ahí hace su obra maestra que se llama La institución de la religión cristiana. Es su obra maestra. Y es hasta hoy día la obra maestra de la sistemática. Si usted quiere estudiar teología sistemática, nosotros vamos a ver el próximo año teología sistemática, la institución de la religión cristiana es el libro que hay que leer. Ahí, lo que preguntaba Abner hace poco, ahí Calvino desarrolla toda su teología, está puesta ahí. Es la primera vez que la teología de años que se ha estado estudiando queda sistematizada en 4 libros, ¿no? Son 2 libros, pero son 4 tomos de los libros de Calvino. Ahí Calvino sabe toda su teología, de hecho la revisa 4 o 5 veces. Eh, y Calvino tiene la única intención de seguir en ese estudio. ¿Ya? Eso es muy importante. Calvino lo que quiere es dedicarse al estudio teológico y a enseñar teología. El problema es que tiene un amigo, Farel. Farel es su amigo y Farel le dice, tienes que ir a ser pastor en Ginebra. No, dice Calvino, no pasa nada. Yo no soy pastor, tengo un pésimo carácter, yo voy a dedicar a estudiar, sirvo al Señor desde aquí, adoro al Señor desde aquí, escribo, 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 y no voy a dedicarme a ser pastor de una iglesia. Ahí Farel, con mucha simpatía, le dice, Dios maldiga tus estudios y, bueno, y anda a ser pastor. Calvino, ante esa tremenda frase de Dios maldiga tus estudios, Calvino se va a hacer pastor a Ginebra. Y ese es el pastor de la iglesia San Pierre en Ginebra. Zwinglio está en otro sector de Suiza y él está en Ginebra. Esta institución de la religión cristiana es la obra magna de la teología reformada. La teología reformada bebe desde ahí. ¿Por qué? Porque ahí Calvino desarrolla toda su teología, todos los puntos que nosotros ya conocemos de la doctrina reformada, de las doctrinas protestantes, nacen de ahí. Él sistematiza todo. Él toma a Agustín, no tanto como la gente cree, pero él toma mucho de Agustín, él toma también mucho de Clemente de Alejandría, él toma de los padres del Anselmo, él toma de los padres de la iglesia, y él básicamente desarrolla su teología desde la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y desde los romanos él hace toda, elaboró una teología que es la que ya conocemos con la teología calvinista. Pero también, interesantemente, es él conocido como el teólogo del Espíritu Santo. Porque hasta ahí la teología del Espíritu Santo, o la doctrina del Espíritu Santo, tampoco se había desarrollado. No había un desarrollo con respecto al Espíritu Santo. Él, por la Biblia, comienza a predicar que el Espíritu Santo es aquel que te convence de pecado, que te convence. Lo que dice la Biblia, básicamente. Esto es importante en la Reforma. La Reforma no inventa una teología. La Reforma no inventa una nueva forma de entenderla, o sea, una doctrina nueva. Lo que hace la Reforma es tomar la Biblia, explicártela en tu idioma y sacar la teología desde ahí.
No es una teología inventada, ¿entiendes? No es como, lo dijo Calvino, entonces no existe. No, lo dijo Calvino porque la Biblia lo dice. Lo dijo Lutero porque la Biblia lo dice. Ellos tomaron de la Biblia. Sus sermones son desde la Escritura. Sus estudios son desde la Escritura. Son versículo por versículo. Calvino llegó a predicar todo Isaías, predicó toda la Biblia. Lo único que no predicó Calvino fue Apocalipsis, en la que él dijo, hay misterios que yo no entiendo y a los cuales yo no me voy a arriesgar. Y Lutero, o sea, Calvino no predica en Apocalipsis. Lo demás todo lo predicó. Y lo comentó y lo predicó y lo predicó. Calvino predicaba 2 veces el domingo, toda la semana, de lunes a viernes, en una semana, la otra semana hacía clases y después volvía a predicar el domingo de nuevo y toda la semana predicaba, 2 veces al día. Él predicó y la teología del Espíritu Santo era algo que estaba presente en la idea de Calvino, la idea de que el Espíritu Santo redarguye, que el Espíritu Santo convierte los corazones. Es algo que está presente en toda la teología de Calvino. Y interesante porque el movimiento protestante y reformado, a, con la historia, sobre todo con el puritanismo inglés, se fue apartando de una doctrina del Espíritu Santo, a la cual se quedó como una doctrina para pentecostales, ¿no? Como el movimiento de santidad, o sea, que el pentecostalismo nace de Inglaterra, no, o sea, no nace de Inglaterra. Solo los anglicanos pasan a Estados Unidos con los movimientos de santidad, con los metodistas, y con los metodistas aparecen los movimientos de pentecostales, pero con una fuerte inclinación del Espíritu Santo. Y las iglesias reformadas como que quedan aislados de eso. Y es una cosa que no debiera ser porque el Espíritu Santo es bíblico, es Dios, y debiéramos recuperar esa relación con el Espíritu Santo, no desde el sentimiento, no desde el que siento el Espíritu Santo, sino desde cómo me convence de pecado, me convence de necesidad de Jesucristo, cómo me convence de la necesidad de estudiar su palabra y de ser un hombre y una mujer que viva para su gloria. Por eso que Calvino hay 3 puntos que yo creo que son los más importantes, son los que van a encerrar su teología, que es la depravación total del hombre. Hasta ahora Calvino es el que plantea, porque la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, pero ¿por qué plantea esto? Porque ya Arrio, un teólogo anterior, había planteado de que el hombre no había sido depravado totalmente, sino que él cayó en pecado parcialmente. Y esa parcialidad le permitía escoger a Dios. Calvino dice, no, la depravación es total, tomando incluso la idea de San Agustín, es total y no hay forma de que el hombre pueda ir a Dios porque el hombre está muerto. Y un muerto no puede ir a buscar a Dios. Él desarrolla también la teología de la doble predestinación. Eso quiere decir que hay predestinados para salvación y predestinados para perdición. Esa palabra predestinación a muchos les complica. ¿Alguien tiene una pregunta? Pelagio. ¿Qué dije yo? ¿Dije Harry? Arriba. Ah, gracias, pasó. Sí, es Pelagio. No sé por qué dije Harry, me confundo. Harry es que pelea con el viejo Pascuero, ¿no? Ese es Harry. Pues San Otra Nicolás. vez. Entonces, es Pelagio el que dice esa tontera. La doble predestinación, Calvino dice, existen salvos elegidos para salvación y elegidos para perdición. Hasta ese momento nadie se atrevía a decir que habían hijos de perdición. Pero la Biblia es clara con respecto a los hijos de perdición, ¿no? La Biblia no tiene términos medios. O eres salvo o no eres salvo. O eres predestinado para salvación o eres predestinado para condenación. Charles Spurgeon decía en sus sermones, puede que no te guste la palabra predestinación, te puede dar urticaria la palabra predestinación, pero predestinación está en la Biblia. No es algo que inventó Calvino. Y quizás también su desarrollo más importante en Calvino es la soberanía de Dios. Dios soberano sobre todo cuanto existe. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que vamos a ver ahora es cómo, cómo, cómo influenció, y con eso voy a terminar. ¿Cuál es la influencia del calvinismo? ¿Por qué? ¿Por qué no existe una influencia del luteranismo, por ejemplo? O de John Knox, o de Zwinglio, o de Beza. Este es el muro de los reformadores. Es un muro que está en Ginebra. Y vean ese muro.
una cosa particular de ese muro. Ese muro están los cuatro teólogos más importantes de la Reforma en ese momento. El, hacia la izquierda está, oh, se me olvidó, el de la derecha mejor, acá es John Knox, el con la barba más corta, John Knox. Luego, con la barba más larga que usted ve ahí es Teodoro de Beza, que es el que predicó después de Calvino en Ginebra. Calvino, y el otro no sé, alguien se puede googlear, pero no me acuerdo quién es el otro. Eh, no es Farel, parece que es Farel, no me acuerdo. Pero fíjate en Calvino, que es el flaco que está más adelante. Ese primero está un paso más adelante de los demás, como liderando la reforma. Y es el único que tiene la Biblia abierta, ¿no? Todos tienen la Biblia en sus manos, pero él tiene la Biblia abierta. El simbolismo de ese muro es la idea de que Calvino tomó las escrituras, las abrió al mundo, y esto que hizo lo más, creo, significativo en lo social. Calvino empezó a enseñar que no es necesario ser cura para servir a Dios. Todo el reino de Dios está para que tú le puedas servir en cualquier lugar. Entonces, ¿qué significa eso? Calvino desarrolló lo que conocemos como el sacerdocio universal de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros, en el área que estemos, somos sacerdotes y, y adoramos a Dios en lo que estamos haciendo. O sea, no hay que ser pastor de una iglesia para adorar a Dios. No hay que estar metido en el clero para adorar a Dios. Tienes un oficio, adoras a Dios. Tú tienes una profesión, tú adoras a Dios. Tú en lo que hagas, donde sea, tú adoras a Dios. Y eso equiparó la idea de Ginebra. Imagínate que Ginebra era una ciudad que se estaba cayendo a pedazos y que Calvino, con el Evangelio de Jesucristo, con la Biblia en la mano, comenzó a cambiar la forma de vivir. Calvino tenía incluso cosas incluso medias extrañas, por eso que yo digo que hay una influencia social. Calvino, si tú eras una mujer, ibas donde Calvino y le decías, mira, Juan, no sé cómo le decía, un pastor, no sé cómo le decía. Alguien tiene una pregunta. Farel, gracias, Farel. Farel era, Farel. Si tú ibas donde Calvino y le decías, mira, pastor, mi esposo hace 2 semanas que no tenemos sexo, no hemos tenido relaciones. ¿Qué hace Calvino? Tomaban preso a ese esposo por descuidar de su mujer. Y ese esposo pasaba preso 2 días leyendo las escrituras en la cárcel por descuidar a su esposa. Lo que quiero decir, a ese nivel llegaba la idea de la ciudad de Dios, de estar, de que la escritura era soberanía sobre todo cuanto existía. Eh, no podían tomar cualquiera Santa Cena. Si alguien tomaba la Santa Cena y vivía en pecado, Calvino tenía 2 personas armadas que estaban dispuestas a sacarte a tiros si tú tomas Santa Cena indignamente. Tanto fue así su obsesión por una ciudad santa para la gloria de Dios, que a Calvino lo terminan echando. Calvino lo terminan echando de Ginebra. Calvino no es suizo, es francés. Así que es expulsado de Suiza y es en Estrasburgo donde va a ser exiliado hasta 3 años. Allá Calvino se casa con una mujer viuda con 2 hijos, y que además era mujer de un anabaptista. Los anabaptistas es una secta que había en esa época, era muy contraria a Calvino, y Calvino se casa con esa mujer. Calvino dijo después de su mujer algo muy, muy poco simpático, dijo que le gustaba mucho esa mujer, él quedó viudo después, le gustaba mucho porque hablaba poco, ¿no? Calvino tenía ese sentido de amor medio extraño. Calvino se va exiliado 3 años, eh, y lo van a buscar nuevamente. Están embarrados en Suiza, están embarrados en Ginebra, van a buscar a Calvino. Calvino vuelve a Ginebra y su sermón del domingo, muy, muy pesadamente, toma la Biblia y dice, bueno, como dije el domingo pasado, y siguió predicando el mensaje donde él había quedado, después de 3 años de estar en exilio. El impacto del calvinismo en lo social es fundamental. Las sociedades hoy día desarrolladas como Suiza, Holanda,
como Bélgica, como Alemania, han tenido sus raíces en el calvinismo, en lo económico, claramente. ¿Por qué? Porque a Calvino se le acusa incluso como el padre del capitalismo, porque las sociedades calvinistas comenzaron a tener un auge en lo económico muy grande, y una prosperidad económica. Pero esto por un concepto que ellos no entienden, que es la mayordomía. Si alguien gastaba su dinero, su sueldo en prostitutas, en alcohol, en juegos, se convierte a Jesucristo, esa persona deja de gastar ese dinero en eso, ese dinero es tomado para una educación en su familia, para mejor salud, se viste mejor, anda mejor, entonces obviamente económicamente le va mejor, no desperdicia la batalla en ese sentido. Así que por eso es que había un progresismo económico. En lo político, sin duda, los calvinistas tienen gran influencia en el sistema representativo. Cuando tú ves, por ejemplo, Estados Unidos o Chile, tenemos sistemas de representación. Nosotros elegimos a nuestros representantes. Pueden ser buenos, pueden ser malos, como tú quieras, pero nosotros elegimos a nuestros representantes y ellos gobiernan o debieran gobernar en favor de los que les votaron. Eso es un concepto que aparece en el calvinismo. Culturalmente, por todos lados. Usted puede ir a ver ahora en Serena está la presentación de Van Gogh, ¿cierto? Está en el mall, está una presentación de las pinturas de Van Gogh. ¿Quién era Van Gogh? Para todos, Van Gogh es el loco que se cortó la oreja y la mandó por una carta, estaba vuelto loco. Van Gogh es un misionero reformado de Holanda. Él era un misionero de la iglesia reformada de Holanda, que predicó el evangelio en todo lugar y que la iglesia de Holanda lo echa de ser misionero porque en un accidente en una mina que donde estaba predicando, alguien tuvo un accidente y él se sacó la ropa, estaba desnudo y cubrió a esa persona. Y por eso la iglesia reformada desde Holanda lo saca de la misión. Y él se ve un poco crítico, y es por eso que Las noches estrelladas, la gran pintura de Las noches estrelladas, está con su estado de ánimo, ¿no? Cuando ve caer su espiritualidad. Pero él es un Obaj, y así, un montón. Y lo religioso, sin duda. El calvinismo lo que hace es desarrollar un concepto, los conceptos parroquiales. Las iglesias son comunidades de fe, en las que todas las personas son iguales, donde el empresario más importante, con aquel que tiene el trabajo más precario, si tú lo quieres, por así decirlo, pueden ser uno solo, ese hombre que barre la calle, puede ser presbítero de tu iglesia y ese gran empresario puede ser el que barra los baños. ¿Por qué? Porque hay un concepto de que todos son iguales y todos están sirviendo a Dios. Hay una imagen muy interesante del presidente Jimmy Carter, presidente calvinista de Estados Unidos, y que es muy graciosa porque le tocó un domingo limpiar los baños, ya siendo expresidente de Estados Unidos. Entonces está limpiando los baños, pero hay un agente del FBI que está parado al lado de él porque tiene que ser su guardaespaldas hasta que se muera. Entonces está parado la gente viendo que Jimmy Carter está limpiando los baños. Entonces, ¿pero cómo? Sí, porque él, en su concepto calvinista, él le tocaba limpiar los baños, ¿no? Eso era lo que tocaba en su iglesia. Así que eso es lo que él hacía. Esto hace que, ¿qué es lo que finalmente hace? Que entendamos, Calvino decía esto, que el reino de Dios se manifiesta en la iglesia como el cuerpo de creyentes, donde Cristo reina espiritualmente en los corazones de las personas y se extiende a través de la predicación del Evangelio y la transformación interior. Esa transformación interior tiene por consecuencia una transformación social. ¿Por qué? Porque eres luz en las tinieblas. Entonces, en el área que tú te desarrolles, donde tú estés presente, el calvinismo estaba presente porque estaba la idea de que Dios es soberano y Dios me ha puesto ahí para glorificarle. Si barro la calle o si soy presidente de la República, todo lo hago para la gloria de Dios. ¿Tú sabes por qué Mandela es liberado del apartheid de Sudáfrica? Porque el presidente de Sudáfrica es un calvinista y que entiende que la prisión de Mandela no es justa por su color de piel. Entonces se libera a Mandela. Fíjate, cosa interesante, cómo la idea de reino traspasa las cuatro paredes de la iglesia y donde Dios te pone, tú tienes que ser un ejemplo de la gloria de Dios. Y eso es lo que finalmente el calvinismo hace. Por eso es que, no, por eso es que Lutero, por eso es que Knox, por eso es que Zwinglio, por eso es que Teodoro de Beza, Farel, tienen reformas eclesiásticas muy importantes, lo que se llama la reforma magisterial. Hay reformas eclesiásticas muy importantes, pero ninguna traspasó la idea de que el reino de Dios está en todas partes.
Entonces, por eso que puede ser un profesor, puede ser un psicólogo, un filósofo, un economista, o barrer la calle, un peluquero, un fotógrafo, lo que sea. Dios te mueve desde ahí y tú sirves a Dios desde ahí, desde dueña de casa, desde padres, desde madres, desde hermanos, desde hijos, tú glorificas a Dios desde todo ese lugar. El calvinismo hace eso, pero no es que el calvinismo haga eso como pensamiento, sino que el evangelio hace eso. Y eso por eso es que se denomina como calvinismo, pero que finalmente es el Evangelio de Jesucristo, que hace entender que todo es de Dios, todo es para Dios, y donde Dios esté, como Dios está en todas partes, yo debo glorificar a Dios en todas partes. Eso, hermanos, me tomé mucho tiempo, pero no podía hacerlo menos tiempo. ¿Alguien tiene una pregunta? No, Pastor, pregunta loco. eh, Sí, sí, no sé si me perdí yo en un momento, pero dijo que iba a comentar algo de Hus y de Lutero. Cuando estaba hablando de Hus, dije dijo que eso. después voy a contarle algo de Hus y de Lutero. No sé si me lo Ah, perdí yo en gracias, ese gracias. rato. No, yo me perdí. Eh, que Lutero cuando está en el juicio, a Lutero le dicen, tú eres un usita. Y Lutero no cachaba a John Hus, porque ni idea quién era. Entonces él se enoja, dice, no, yo no soy usita, va, y se enoja. Entonces se acercan sus cercanos a Lutero y dicen, Hus, o sea, Lutero, Hus es esta persona. Y Hus efectivamente, él predica la justificación por fe, él predica contra las indulgencias, Hus predica casi lo mismo que Lutero, solo que Lutero, o sea, Hus no tuvo una imprenta, predica casi lo mismo. Entonces después, cuando le explica, Lutero dice, sí, yo soy un usita y todos tenemos un usita por dentro, dice después. O todos somos usitas, dice. Entonces él conoció la obra de John Hus porque eran muy parecidos en su predicación, solo que claramente John Hus no tuvo la bendición de tener ¿cómo se llama? La imprenta, que lo que ayudó a Lutero a hallar más adelante la reforma. Hermanos. ¿Hay alguna pregunta? No de fecha, sino que de algunas cosas de fecha no me pregunte. Por favor, pregúnteme de cualquier otra cosa menos de fechas. Buenas noches, pastor. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí, escucho. Ya. Em, todos bueno, los pre-reformadores estuvieron casi dentro de la misma época y solo los que antecedieron a los reformadores que también están dentro de como una misma época, como que se conocían de alguna manera, ¿no? Por situarlos, digamos, en una línea. Ya, gracias. Sí, en el caso sí, Lutero y Calvino se conocen. De hecho, hay cartas entre ellos, entre Lutero y Calvino. John Knox estudia con Calvino. Y Calvino era muy amigo de Melanchthon, que es el segundo después de Lutero en el púlpito de la iglesia, eh, y también Constantino de Besa. Sí, más o menos son todos esos de la misma época. No en el caso de los prereformadores. En el caso de los prereformadores hay saltos de tiempo. Hay saltos de tiempo. No recuerdo bien el orden, pero al parecer el primero es Pedro Baldo, con los valdenses, que se van a predicar después a Italia. Eh, Después vendría Wycliffe y Hus. Sí, Wycliffe tiene un contacto con Hus por cartas. Se contactan ellos dos. Los contactan básicamente y ellos tienen un contacto. Con Savonarola no sé si hubo un contacto. Yo creo que no. Yo creo que no hubo contacto directo entre ellos. Eso es lo que creo. Pero los demás sí, son todos de la misma época. ¿Alguien más tiene alguna pregunta ahí? Su hermana Mercedes tiene una pregunta. Pastor, eh, Dígame. a lo mejor no tiene ninguna trascendencia esta pregunta, pero es por curiosidad más que todo. ¿Por qué Todos son importantes. si Calvino tenía tan claro el Evangelio y todo lo que tenía y enseñaba sobre todo, qué lo llevó a casarse con una mujer que era
desde el punto de vista hubo desigual total, porque era de una secta, ¿no? De eso de usted. ¿Se sabe algo al respecto, aparte que hablaba poco? Porque Calvino, como buen reformado, somos todos insoportables. Pues entonces, lo que pasa es que Calvino no se quería casar, al igual que no quería ser pastor, al Calvino termina casi que obligándolo a casarse, porque para la época estaba muy, no mal visto, no es que no podía ser un pastor soltero, pero había que diferenciarse del catolicismo. Entonces, el cura, mientras el cura era soltero, no, pues el pastor debe casarse. ¿Entiendes? Entonces, había como una obligación social que no estaba escrito, no era como que una obligación, pero sí estaba bien visto que un pastor se casara. Ahora, ¿por qué se casó con una anabaptista? De puro insoportable, yo creo que se casó con la anabaptista, que era viuda, porque los anabaptistas eran los que rebautizaban. Ellos no creían en el bautismo de infantes. Ay, es que Pastor Marcelo otra vez me va a odiar. Ellos no creían en el bautismo de infantes, Amén, amén. entonces, eh, acaba de reprobar el pastor. Eh, ellos no creían en el bautismo de infantes, se rebautizaban. Entonces, en ese rebautismo, todas las iglesias, todas luteranas, reformadas, calvinistas, todas, que bautizan niños, los tomaron como una secta. Pero además no solamente por eso, sino porque además ellos se pasaron con varios pueblos en varias cosas. Ellos quemaban iglesias, eh, se pasaron varios pueblos en algunas cosas bien interesantes. Quemaron muchas iglesias, por ejemplo, rompieron muchos, ¿cómo se llaman estas? No, no son pinturas, pero son vitrales, ¿se llaman, no? ¿Vitrales? Literal. Que son un arte muy hermoso, ¿no? Un arte bien precioso en el tema de los vitrales. Ellos rompían vitrales, quemaban iglesias, se fueron muy en eso. Y esta mujer se sabe muy poco. De hecho, de Calvino no se sabe ni siquiera cuándo se convirtió. Calvino es solamente en la institución, él habla, no, mentira, en un comentario romano, creo que él habla acerca de su conversión, pero hace dos palabras, ¿no? Que, que Cristo lo encontró y salvó su vida y nada más. Él nunca dice cómo fue, cuándo fue, no tenemos idea de eso. Calvino nunca me habló de su vida personal. Sí tuvo más hijos. eh, Tenía estos dos hijos con la mujer venía con dos hijos, él creo que Sí. tiene tres o cuatro más, y murieron muy jóvenes los niños, porque Calvino, su casa, fue un hospital después. Entonces recibía mucha gente enferma. Entonces eso hizo que sus hijos tomaran infecciones, tomaran virus de otras personas y sus hijos murieron. Creo que el mayor duró hasta los 8 o 9 años. No fueron hijos grandes los hijos de Calvino, lamentablemente. Wow. Gracias. De nada, hermano, de nada. Emanuel, Pastor, relacionado con lo mismo, los anabaptistas dijo que fueron considerados sectas, pero no quiere decir que hayan sido considerados herejes, ¿cierto? No es como casarse como con una mormona. para... O, Qué ejemplo más raro, pero para esa época yo creo que el hereje y ¿cómo era la palabra que dijiste? secta. Me perdí. La Secta secta de es lo religión. mismo, es lo mismo. Para esa época es lo mismo. Un hereje y un sectario es lo mismo. Esa época, recuerden que es muy dura, para dar un ejemplo más conocido. eh, es en la época de Calvino que muere Servet, este teólogo católico que dice que la Trinidad no existe y que es buscado en todas partes y que termina siendo quemado en Ginebra. Calvino, las cartas dicen que Calvino le mandó tres cartas a Servet para que no fuera a Ginebra. O sea, Calvino dijo, hermano, no vengas a Ginebra, te van a quemar, te van a quemar. Porque muchos culpan a Calvino, pero Calvino tiene que recordar que Calvino no es suizo. Él no es parte de la sociedad, él es pastor en Suiza, pero él no es suizo. Así que él no decide, él no es parte de los que toman las decisiones en el gobierno suizo. Por algo lo echaron, de hecho. Por algo lo echaron 3 años. Él no es suizo, él es francés. Así que es el Consejo de Suiza el que decide matar a Servet y quemarlo. Ahora, para nosotros ya suena como, oh,
Pero como veamos, en la hoguera murió Hus, en la hoguera murió Savonarola. Esa época se hacía eso. En esa época los herejes se quemaban. De hecho, nuestros hermanos cristianos, ¿cómo murieron al principio? Morían en las hogueras, morían con los leones, así morían. Porque era como se hacía. Hoy día no vamos a matar a alguien que diga eso, ¿no? Pero en esa época se hacía. Y Calvino sí es verdad que él habló, mandó 3 cartas en donde diciéndole no vayas no vengas a Ginebra, porque vas a venir, te van a matar como te van a matar, o en Italia, o en Bulgaria, o en, no sé, este Bulgaria, pero o en cualquier país donde tú fueras te van a matar. Servet iba a morir en cualquier parte. Servet tenía que venir a descubrir América para que no lo matara. Pero Servet iba a morir siempre. ¿Alguien más tiene una pregunta ahí? Sí, pastor, una consulta. En cuanto a las imágenes, ¿alcanzaron Ujú. más importancia o preponderancia en la contrarreforma o siempre fueron como objeto de adoración las imágenes y los artefactos? Siempre tuvieron importancia. De hecho, el que cuida a Lutero, que es un príncipe, tenía una cantidad de reliquias. Él tenía leche de María, por ejemplo. Tenía leche que yo encuentro más gracioso de la historia eso. Que exista leche de María, yo encuentro que es lo más gracioso que puede pasar en la historia. Porque no me imagino una leche después de 1500 años, ya no sé qué Claro. debe haber. Como, como hay leche, ¿no? Pero bueno. Queso de María. Sí, que entra en esa presentación. De hecho, o sea, sabes que hago un paréntesis, al tiro voy a responder tu pregunta. Existe en Israel existe una capilla de la leche de María, que es una capilla blanca por dentro. Y si tú vas y tienes problemas de fertilidad, tienes que ir a esa capilla, raspar el muro, No. lo que caiga en tu vasito, agüita, y te la tomas y quedas embarazada. Eh, Eso es hasta hoy día, ¿eh? Eso no es del siglo XVI. Es hoy día. Tú puedes ir a Israel hoy día a hacer eso. Ahora, ¿quiénes van? No van judíos, no van musulmanes, van cristianos, van evangélicos. Eso es lo más terrible. Los evangélicos van ahí. Pero bueno, sí, la contrarreforma lo que hace es que endurece la adoración a imágenes, la endurece muy fuertemente. De hecho, ¿cómo tú vas a ver eso? Lo ves en Chile, en América, de hecho. Porque América, lo que llega a América es la contrarreforma, no llega al catolicismo. El catolicismo europeo es distinto al catolicismo sudamericano. Porque el catolicismo sudamericano es un catolicismo primero que se mezcla con las tradiciones propias del pueblo. La tirana, por ejemplo, es un culto al diablo, pero la adopta el catolicismo y queda como un culto católico. Eh, entonces, hay un mestizaje. Ahí el pastor John Mackay escribió un libro que se llama El otro Cristo español. Lo que llegó a Chile es la contrarreforma. Y la contrarreforma es súper idólatra, porque tiene que también separarse de las iglesias reformadas que no son para nada idólatras. Es decir, un templo reformado en ese momento era templo blanco, las sillas, el púlpito muy grande y una cruz, nada más. Ese es el momento de la iglesia reformada. Entonces, se incrementa la adoración. Se incrementa la adoración a las imágenes con la explicación también un poco burda de que la idea de que con las imágenes se podía explicar el evangelio y todo eso, y que ellos no adoran, sino que ellos veneran las imágenes. Pero la práctica de la adoración a las imágenes está presente y está mucho más radicalmente presente en los movimientos contra reforma. Porque como decían los anabaptistas, por ejemplo, o los iconoclastas, comienzan a romper todo. Entonces, ante eso, pasa eso. Incluso, no están grabando, así que no voy a decir la iglesia, pero yo conocí una iglesia que compró una casa de al lado de su templo. Pero la casa de al lado había una, ¿cómo se llaman? Una nimita, no una gruta, no sé cómo se llama. Pero estaba María ahí, de yeso. Y ningún evangélico quería romper la imagen. Les daba temor romper la imagen. Así que le pidieron al dueño de casa, que había vendido la casa, que él fuera a retirar la imagen. Pero ellos no la rompieron.
porque el alma católica nuestra aún, aún está presente en esas cosas. Pero sí, la contrarreforma es la más dura con respecto a la adoración a las imágenes. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? Mm, ¿No? Interesante. Otro dato curioso de Hus y Lutero. ¿Yo? ¿Qué de otro dato? ¿Sí? Estoy con el profesor Rosa, tengo que dar datos de... Sí. eh, La profecía. la profecía, sí, pues esa profecía de Lutero, que cuando queman a Lutero, o sea, no cuando queman a Lutero, pobre Lutero, cuando queman a Hus, Hus dice, un día queman a un ganso, pero en 100 años más aparecerá un cisne que llevará la reforma. Y en 100 años más aparece Lutero. Porque Hus significa ganso en el idioma de... Ahí sí fue una bola de Hus. Bueno, Y ¿Quién otra registró eso? curiosidad. Una ¿Ah? pregunta. ¿Quién registró eso o cómo quedó eso registrado? No, no tengo idea. Ahí sí que no ¿O es tengo idea. leyenda? No. Lo grabaron Es- en un celular. Está en TikTok. En TikTok. No, no sé, no tengo idea. No, no, ahí sí que no sé. Lo que sí, Calvino, por ejemplo, reconoce como apóstol, le decía apóstol, porque decía que él había devuelto a la iglesia a la autoridad de la Biblia. Y Calvino le decía mi apóstol a Lutero. A Lutero nunca le gustó eso, pero Calvino lo reconocía como alguien muy importante y como alguien trascendental en la historia de la reforma. O sea, en la historia de la vuelta a la iglesia, finalmente. Puta, se me cayó Eso, Calvino. hermanos. Todo, es que tiene que pecar Ah, para poder ser salvo. ya. Tuvo un solo pecado, Calvino, fue ese nada más. Ese movimiento apostólico era. No. Sí, yo Gracias, tengo pastor. una... Ay, ese paréntesis ahí, ustedes en la librería de Maús, por ejemplo, no sé si todavía tiene eso, pero él tiene tenía, no sé, yo compré ahí, varias biografías, por ejemplo, de Farel, de Teodoro de Beza tenía también, yo compré en la librería de Maús. Si pueden leer, lean sus biografías, son interesantes esas, de Mm, estos hombres que de alguna forma quedaron como al costado de la reforma, pero son súper importantes, sobre todo Teodoro de Beza en el tema de la adoración, la firmeza de la adoración. En cuanto al cántico, Teodoro de Beza fue uno de los que más le dio importancia a la teología del canto. Y la última curiosidad, por ejemplo, Lutero, cuando escribió Castillo Fuerte, la música de Castillo Fuerte es una música de una canción romántica de la época. Es como si hubiera cantado con la música de Luis Miguel, Castillo Fuerte. Eso. ¿Y eso por qué? Porque los locos tienen una idea de redimir todo. Entonces entendían que la redención de las culturas partían desde ahí. Ya, hermanos, no tengo nada más que hablar. Cualquier otra pregunta, pregúntesela al profesor, ¿ya?